Estos son los pronósticos que recomiendo para las semifinales de la Europa League, comenzando con el encuentro entre el Marsella y el Atalanta. En los partidos del Marsella se dan en promedio 2.7 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 2.5 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.7 goles por partido y reciben 0.7 goles. Sus números como local son 9 victorias, 6 empates y 1 derrota. En 14 de los 16 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 12 de los 16 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas, con 10 de esos 12 partidos teniendo 2 o más anotaciones y 9 de esos 12 partidos teniendo anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 71% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 81% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 52% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 69% de sus partidos. Reciben una anotación en el 77% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 56% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 81% de sus partidos, y en el 88% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 74% de sus partidos y en el 75% de sus partidos como local. En los partidos del Atalanta se dan en promedio 2.9 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 3 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.5 goles por partido y reciben 1.4 goles. Sus números como visitante son 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas. En 15 de los 17 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 15 de los 17 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen 6 victorias, 3 empates y 1 derrota, con 8 de esos 10 partidos teniendo 2 o más anotaciones y 8 de esos 10 partidos teniendo anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 82% de sus partidos. Reciben una anotación en el 61% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 76% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 88% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 64% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 65% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 85% de sus partidos y en el 88% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: Marsella más 0.5, handicap asiático. Más de 0.5 goles en la primera mitad. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el enfrentamiento entre la Roma y el Bayer Leverkusen. En los partidos de la Roma se dan en promedio 3 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3.1 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.1 goles por partido y reciben un gol. Sus números como local son 11 victorias, 3 empates y 3 derrotas. En 14 de los 17 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 13 de los 17 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con 10 de esos 12 partidos teniendo 2 o más anotaciones y 11 de esos 12 partidos en la Europa League teniendo anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 85% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 100% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 53% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 59% de sus partidos. Reciben una anotación en el 71% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 59% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos y en el 82% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 62% de sus partidos y en el 59% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 68% de sus partidos y en el 76% de sus partidos como local.
En los partidos del Bayer Leverkusen se dan en promedio 3.1 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 2.9 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 2.1 goles por partido y reciben 0.8 goles. Sus números como visitantes son 12 victorias y 3 empates. En 13 de los 15 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 13 de los 15 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. Además, en la Europa League, tienen 8 victorias y 2 empates, con 9 de esos 10 partidos teniendo 2 o más anotaciones y 7 de esos 10 partidos en la Europa League teniendo anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 97% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 100% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 81% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan 2 goles en el 73% de sus partidos. Reciben una anotación en el 52% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 53% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 87% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 71% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 60% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 87% de sus partidos y en el 87% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: Bayer Leverkusen más 0.5, handicap asiático. Más de 1.5 goles en el partido. Más de 0.5 goles en la primera mitad.